Sí. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular Español. Bienvenida. ¿Estás bien? Muchísimas gracias por la invitación. Un lujo, recién te lo dije fuera del aire, admiración total por vos. ¿Estás bien? Muy bien, muy contenta. Sos española con madre argentina. Eso es. Soy argentina también. Sos argentina. ¿Y sos francesa? También. Tenés 3 nacionalidades. Sí. Ciudadana global. No estoy intentando acumularlas. No. Ha sido un... Y leí que pasaste la infancia en Londres también. Pasé parte de mi infancia en Londres y el resto acá. Bueno, impresionante. ¿Ahorrás en euros o en pesos? La verdad, En euros. En euros, está muy bien, está muy bien. Bueno, mucho para hablar de lo que dejó Cristina, pero primero, ¿cómo estás viendo a tu querida Argentina? Bueno, estás 50 años de decadencia crónica. Lo hablábamos ayer, ¿no? Una sensación de anomalía irremediable. Pero yo quiero, en fin, transmitir un mensaje de optimismo y de esperanza. Es decir, que existe una alternativa y que esa alternativa tiene una oportunidad. Esa es la clave, ¿no? Me quedé con anomalía irremediable. Fue fuerte esa frase. Sí, bueno, es muy deprimente para los que queremos a este país y mucho más para los que vivís aquí, ¿no? Tener esa sensación de que esto no tiene remedio, ¿no? Yo vivía acá de pequeña y la inflación, todos estos problemas de los que se hablan día a día, pues ya los viví, ¿no? Entonces Claro. no se sale de la noria, como un ratón metido en esa noria. O sea, seguimos con los mismos problemas que cuando vos eras chiquita. Solo que se va peor, claro, la espiral de la decadencia va empeorando. Claro. ¿Y Cristina? ¿Qué te genera cuando la ves? Su verborrea despótica, su defensa de un modelo totalitario y abiertamente hablaba del modelo chino y elogiaba el sí, modelo chino. impresionante. ¿No? Eso es impresionante, sí, ese pacto completamente mefistofélico, ¿no? Entréguenme su libertad que yo les voy a garantizar una cierta prosperidad. Y lo que ella promete o promueve es la ruina y la miseria, ¿no? La destrucción democrática. Y además, por lo que estoy viendo estos días, se está protagonizando un autogolpe. Ah, ¿no? ¿sí? Sí, es un autogolpe, es decir, ella quiere ser efectivamente gobierno y oposición a la vez. Está destruyendo al Pelele, a su muñeco. ¿Y Pelele quién sería? El presidente. Ah, perfecto. Sí. No, ¿Hay alguna duda? No, ninguna. El concepto de Ninguna. Pelele que involucra a alguien como de debilidad. Es un juguete de debilidad. Un Pelele es el muñeco del títere, ¿no? Ella mueve los hilos y al Pelele le pega y quiere ser gobierno y oposición a la vez. Y quiere, evidentemente, hacer una operación de farsa, de desmarcaje. Pero es evidente que ella es la autora de todo esto. Es una operación de falsa bandera, como dicen algunos, ¿no? No existe. Digo, en España existe oficialismo y oposición al mismo tiempo. Bueno, tenemos una coalición Frankenstein, es decir, formada por el Partido Socialista, que lo preside, pero con Podemos, que es una fuerza kirchnerista, por resumir, comunistoide, chavista, y después tiene otros muñones, identitarios, separatistas, filoterroristas, golpistas. También tenemos lo nuestro por ahí, ¿eh? No es, en fin, nos llevamos 50 años de decadencia y hay unos ciertos contrapesos que todavía funcionan, pero también se quieren derribar, y acá lo estoy viendo, ¿no? Contra el Poder Judicial, contra la oposición y al final contra el pueblo. Porque eso hace el populismo, que es tratar al pueblo como si fuera idiota. ¿Qué pensás de lo que dice? Nosotros conversamos ayer en una nota y dijo, de las Infobae. tantas cosas que dijo 3 cosas que a mí me impactaron mucho. La Argentina es un país marginal, parece una anomalía irremediable, y definió el populismo, y si me equivoco, corríjame, como la utilización impúdica del pueblo para establecer un régimen antidemocrático. Yo la vi a la vicepresidenta de la Nación. Tengo 150.000 cosas para decir. Coincido en tus 5 misiles, creo que hoy tiró el 6º misil. Claro. Antes que nada, no fue un discurso de honoris causa. Quiero decir, en las piezas oratorias de la vida no va a quedar en un doctorado de honoris causa que le hayan puesto a Amanda, la hija de Costa, por la yerba, ni que discutamos la histeria femenina. Me da la impresión que, qué sé yo, No es un discurso honoris que causa. Gregorio Klimovsky tuvo alguna cosa más importante que esa. Pero digo, ¿Qué nombre salvo tiene? esto, Sí. los anacronismos y los... ¿Sabes qué vi yo en Cristina? Una mujer muy enojada, voy a usar su terminología, histérica, una mujer pasada de moda, con categorías políticas absolutamente fuera de moda y con errores garrafales. Insistió, no hay que ser abogado exitoso, que el vicepresidente integra el Ejecutivo. Vi que lo marcaste en Twitter. El vicepresidente no integra el Ejecutivo. Te echan. Yo di clase de... Es una burrada conceptual. Una burrada. Bueno, la explicación del Partido Único y la democracia de China me ganó. Todavía estoy tratando de entenderla. Pero lo que yo vi, y ahí discrepo levemente con tu editorial, fue el lanzamiento de ella como candidata. El kirchnerismo se dio cuenta que puede ganar el 2023. ¿Te parece? Digamos, no estoy... Para ellos. Claro, no estoy diciendo. No. Ellos dicen, se fragmentó la oposición. Milei corre por derecha a la oposición. La izquierda, los halcones y palomas se pelean, etcétera, etcétera. Tengo un escenario como el de Néstor. Si yo lo que hago es tomar casa tomada, tomo el gobierno
y hago lo que yo quiero hacer. No estoy valorando, estoy describiendo. Se entiende perfecto. Yo lo dejo como un pelele decorativo, Alberto, y ejerzo, llego a ganar. Ojo con esto, que en la Argentina tenemos ejemplos. Yo soy el autor de Cristina no vuelve más a la política argentina. Y después nos arrepentimos todos. Se habrán dado cuenta que metí la pata. Sí, Ojo claro. con esto. Pero no, es cierto lo que está diciendo Luis, en algún punto, perdón, Lucas, que es algo que está pensando Cristina, es que si ella se separa de alguna manera y se hace una identidad propia, digamos, está jugando mucho a la división de la oposición. Lo que dice ella es, Claro. llegamos a un escenario en el cual mantengo la base de poder esta, que son 20 y pico, y la oposición se divide y automáticamente entramos a ese balotaje. El 2003, Pero el escenario de los cuartos. Es la estrategia que están pensando hoy. Fragmento la oposición. Corro, Alberto, y ejerzo la caja emitiendo. Hoy volvió con que emitir no es inflacionario. Sí, Yo otra digo vez, tal una cosa. explicación. Y la tercera es, hago discurso populista. Ensalzo en el pueblo, impúdicamente, como la recuperación, y ojo el escenario que plantea. Yo me quedé pensando en algo. ¿Cómo unís vos los dos mundos? Cristina candidata en 2023, ¿qué hay algo de eso? Porque estuvo con Unidad Ciudadana, que su partido no fue con el sello del peronismo. No solo opinión, es información lo que digo. No, seguramente. Y alguien que dice, el experimento que yo creé no funcionó. Porque todo lo que dijo Cristina es la prueba más cabal. Es imprescindible. Ella tiene que voltear esta política que para ella es conservadora. Sí, claro. Que no, y hacer plan platita a gran escala para llegar a un 2023 que suene a que se zafa. Y con esto intentar disputar la elección. Te sumo algo en la estrategia esa, los tres te sumo un cuarto. Hoy le tiró un centrito que muy pocos vieron a Javier Milei. Claro. Porque elogió la constitución liberal de señor. Alberdi y Sí. dijo algo así como, ¿vieron que con algunas fuerzas tenemos ciertas coincidencias? Miren cómo coincidimos para aquellos que no nos ven. Perfecto, lo Primero escuchaste, elogió la lo Constitución. Se escuchaste. equivocó del año también con la Constitución peronista. Me sorprendió lo con la del, claro. lo titubeante de su discurso. Estaba rara, Cristina. Rara. Vos la definís, Cayetana, como una emergencia del sistema. No, es que yo vi que ella iba a dar una conferencia hablando de la insatisfacción democrática. Claro. Y yo lo que dije es que ella es la emergencia democrática. Es decir, ella es la que pone a este país en situación de emergencia democrática. Y por eso es tan importante, es unos mensajes que estoy repitiendo estos días, la construcción de una alternativa. Yo sé que en la oposición, cuando ven el gobierno tan mal y con contradicciones internas tan fuertes, hay una tentación natural a decir quedémonos quietos y vamos a esperar a ver el cadáver del enemigo desfilar, ¿no? Es un error, ¿no? Y eso siempre es un horror. Yo creo que hay que luchar hasta el final, hay que construir un proyecto político definible, con claros perfiles que la gente pueda entender, pedir un mandato con valentía y con claridad, diciendo lo que uno va a hacer en el gobierno, porque hay que pedir, en fin, trazar un horizonte que no va a ser fácil. Eso no pasa mucho acá, ¿no? Nosotros no tenemos claro qué va a ser la oposición, digamos. No, es muy difícil en casi cualquier lugar, ¿no? Porque en la oposición siempre hay una cierta tentación a esperar que se desplome el gobierno solo, que ¿no? se derrumbe el otro y nosotros lo Eso reconstruimos. es. ¿Y qué ves en la oposición? ¿Te gusta alguien? ¿Algo? Bueno, hay mucha gente, hay muchos líderes muy potentes. Ese es siempre el problema, cuando son tan potentes muchos de ellos y tienen ambiciones legítimas, que haya, digamos, personalismos, egos y vanidades. Pero es un momento realmente para poner el proyecto por delante y la defensa, en fin, del sistema democrático básico argentino por encima de cualquier consideración personal. Puedo hacerte una pregunta más conceptual que es difícil de responder. ¿Por qué le va tan bien a los populismos, siendo que hacen tanto daño? Porque es el atajo de los mediocres y porque es la antipolítica. Y Me porque encantó, divide a los perdón, españoles. el atajo de los o a mediocres argentinos es o a una los frase chilenos. extraordinaria. Sí, fácil hacer populismo. Cualquiera de nosotros podría salir a la plaza pública, levantar una bandera, enardecer a las masas, apelar a las vísceras y las bajas pasiones de la gente. Es relativamente fácil decir son todos iguales. Y lo que tiene mérito es hacer buena política, la gran política, la política deseable que yo reivindico. No hay nada más importante que la política. Yo he venido con un libro que se llama Políticamente Indeseable, que estoy presentando, y que habla de eso. Es un alegato a favor de la política que puede ser útil y que tiene que basarse en la verdad. Los políticos tenemos que empezar a decir en público lo mismo que decimos en privado. Qué bueno que sería eso, ¿no? Nos ahorraríamos tanto. ¿A quién tenés en la lista de las personas que te vas a reunir de la oposición acá? ¿Cómo es Bueno, me he ese reunido, checklist? he estado con Ricardo López Murphy ayer en un acto, con con Álvaro Vargas Llosa y con la FIL, que estaba Mario también presente. He estado con Patricia Bullrich, hicimos un acto, un desayuno juntas hoy. Y tengo una anécdota. Yo la primera entrevista que hice como periodista, pues yo también fui periodista. Sí, lo tenemos claro. Hace muchos años, la primera entrevista, yo era muy jovencita, fue Patricia Bullrich. Mirá. Ah, mira. Sí, yo estaba en un periódico trabajando en El Mundo, en España, y ella era ministra de Trabajo y vino a La Alianza. Madrid. Claro.
y yo le hice una entrevista, la primera que presenté tímidamente a la dirección del periódico para ver si me la publicaban, y la publicaron. Y nada, estuve con ella hoy, la vi con mucha fuerza, mucho coraje, mucha claridad, realmente es una líder admirable. He estado con María Eugenia Vidal y espero, no sé, todavía me quedan 48 horas aquí y ver a otra gente. Pues que ojalá pueda verle, veremos. ¿A Milei lo conoces? Seguramente escuchaste hablar. Sí, he escuchado hablar, y no solo eso, sino que participamos juntos en una mesa redonda a través de, claro, virtual en la época de la pandemia, ¿no? Claro. ¿Y qué opinión tenés? Bueno, yo no soy, el discurso de la antipolítica no me gusta. No te gusta, por claro. lo que digo, porque Claro. efectivamente es muy fácil decir que la política es una catástrofe, porque hoy en día se dedica a lo peor de cada casa la política. En fin, cuando en el mejor de los casos los mediocres y en el más normal el esperpento. Y si esto se está viendo en muchos lugares, también yo a veces lo pienso en España, veo los ministros y digo cuántos de ellos pasarían el corte para trabajar en una empresa. Y me salen muy pocos, la verdad. Con lo cual esto es general, está pasando Acá en muchos decimos, lugares. nadie pagó una quincena. Es exactamente lo mismo que decís vos. Es verdad. Nunca mandaron un currículum. Claro. Eso es. Y entonces, pero bueno, hay que hacer que a la política se dediquen los mejores de la sociedad, los más inteligentes, los más competentes, los más honrados, lógicamente, ¿no? Es difícil. Y cuando ves a la Argentina, tu Argentina, al lado de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Irán, de Hamas por momentos. No, es desolador, y es eso que hablábamos ayer, Luis, de la marginalidad que supone todo esto, ¿no? Apoyar a Putin, ¿no? Putin claro. Putin converge lo peor del siglo XX ahora en el siglo XXI, ¿no? El comunismo soviético y el nacionalismo identitario. Es una figura totalitaria y destructiva, ¿no? Y estar justificando, reuniéndose con Putin y además en posición de alfombra es bastante humillante, la verdad. Aparte, Cayetana decía algo que yo decía, tú es incompetente, que no sabe, el canciller, ella ponía el ejemplo de Cafiero diciendo en Argentina se violan los derechos igual que en Colombia y que en Venezuela. Claro. Y con toda razón, Cayetana me decía, bueno, si eso pasa, que renuncie el canciller, porque si en Argentina hay presos políticos, violaciones físicas, quiero decir, agresiones físicas. Hay algo interesante lo que dice Cayetana que yo quiero tomar, que es la reescritura de la historia por parte de los populismos. Soy cristiano, tendría 100, yo estoy fascinado con esto de que Amanda se llama por, le mando un beso a Amanda, que se llama por la yerba. Sí. Pobre Amanda que no tiene nada pero que fue ver. un vuelo intelectual. Además, menos mal que no estaba negociando con el aceitero, ¿no? Porque claro, imagínate. Oliva. Marolio. No les causa. Yo lo vi a Tulio Alperindongui, que te digan, mi hija se llama Amanda por la yerba, es bravo. Pero nada, quiero decir, los anacronismos. Citó, el peronismo subsanó lo de la Corte, el error de Macri, el error horrible de Macri de proponerlos por... Mentira. Los aprobó. Rosati y Rosenkrantz mayoritariamente fueron apoyados por Mayans, que hoy se reía no sé de qué cosa. Y son ministros, y Cristina se queja. Y el otro es lo de Mao, lo de China. Yo he escuchado cosas raras. Dijo, con Mao China creció. Quiero decir que con Mao había hambrunas. O sea, claro. China, yo no soy un experto en China, pero empieza a crecer a partir de 1976, Mao muerto. Entonces digo, pero lo dice con tal convicción que yo asumo, y creo que ayer lo hablábamos, Cayetana, que la reescritura de la historia, según le parece el populismo de derecha a izquierda, es una herramienta, ¿no? Por supuesto, y la mentira es una herramienta clásica. Eso ya lo escribió Jean-François Revel, ¿no? La mentira es lo que mueve el mundo y mueve el populismo sobre todo. Y viven en un relato ficcional. Y lo duro es que ellos lo que te plantean es una disyuntiva, hablábamos, ¿no? Te plantean sumisión o conflicto. Claro. Entonces, o te sometes a mí, claro. O te sometes o eres el crispador, eres un fascista. ¿Ves? Y entonces hay que elegir conflicto. Entre sumisión y conflicto yo elijo conflicto. ¿Eso es agradable? Bueno, no. ¿Tiene un coste? Sí. Pero es que ninguna gran tarea, ni en política ni en la vida, es gratis. Cayetana, te hago una pregunta quizás más largo plazo, de algo que en general en Argentina no sucede. Pero, ¿qué pasa cuando con los cambios políticos, por ejemplo, que hay en España y demás? ¿Hay ciertas reglas que se sostienen a lo largo del tiempo? Digamos, porque acá andamos como rompiendo todo. Decimos, un día la emisión no genera inflación, al otro día emitimos como locos. Qué lindo eso que hablas de largo plazo, claro, reglas del juego. Tino dijo que esa seguridad jurídica no importa. Estas cosas no se tocan por más que entren o que haya tantos cambios políticos. Bueno, España tiene una ventaja sobre Argentina, que es que forma parte de la Unión Europea, que hace un cierto dique de contención. Y después tiene una cierta institucionalidad que acá ha sido socavada durante mucho tiempo, ¿no? Todavía una separación de poderes que funciona. En fin, hay todavía diques de contención del sistema que funcionan. ¿Qué es lo que pasa? Que las fuerzas populistas que también existen en España se dedican sistemáticamente a destruir y erosionar esos diques de contención. El poder judicial es un objetivo clásico, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, claro. Y los medios, ¿no? Y los medios de comunicación también. Y sobre los medios puedo acotar algo. Sí. También hay medios que hacen negocio con el populismo. Sí, claro. Sí. Porque eso de ayer,
Y entonces confunden la audiencia con la defensa de la convivencia. Acá le llamamos pauta oficial, seguramente lo escuchaste. Sí. Dinero que le gira al gobierno, no y sé las si en España élites pasa. económicas también tienen que ser señaladas. Claro. Yo lo hice de la política y eso siempre es complicado porque no se atreven con los poderes económicos, ¿no? Pero las élites económicas tienen una enorme responsabilidad en el auge del populismo. ¿Vendrías acá a hacer una carrera política? No me lo he planteado, no. La verdad. Pero suena que ni a palo. Hay mucho como trabajo decimos en nosotros, ¿no? España, te aseguro que en España Que es muy elegante, ¿no? tenemos ¿Sabes lo que es ni a palo, separatistas. no? Se está rechazando de manera Sí, planteada. todavía. Son un ni a palo. Hablabas Bueno, recién no, de... no, pero una cosa te diré Sí. sobre eso. Sí creo que así como todos estos reaccionarios, son reaccionarios, se llaman progresistas, pero son reaccionarios. Sí, sí. Están destruyendo los órdenes democráticos, haciendo una involución respecto a la modernidad política. Así como todos estos reaccionarios, Foro Sao Paulo, toda esta gente trabaja unida, el mundo, la democracia liberal, tiene que reagruparse y trabajar unidos de manera articulada. Yo vengo acá y encuentro aliados, amigos, personas que tienen los mismos problemas, un país que tiene los mismos problemas o parecidos que en España, que en Chile, que en Colombia, y tenemos que organizarnos y articularnos. Pero viste y que financiarnos. ser liberal o de derecha, como dice, de derecha. por lo menos acá, no sé en España, está medio mal visto, es un poco vergonzante. Claro. ¿Se entiende la pregunta? Claro, porque la izquierda detesta a la derecha e intenta destruirla, y la derecha admira a la izquierda y se intenta parecer a ella. Es una de las paradojas históricas. Es buena chaca a la derecha, digamos, porque yo ayer también lo conversamos, yo decía, a mí me parece que la derecha se ha puesto vergonzante en la defensa de algunas cuestiones que han sido pilares de la evolución histórica. El liberalismo económico, Claro, por ejemplo. liberalismo. Digo, acá viste que vos decís, bueno, acá en Argentina uno dice liberal y bueno, este es tremendo. Dictadura. Te digo, Claro. o decir democracia, sos decimonónico, aquí es la república, bueno, sí. Debería militarse un poco más en esto. Allá no ven mal la gente que gana plata, ¿no? O sea, no se cuestiona. Bueno, no eso. te creas. Por ejemplo, el Mundo de Podemos ataca permanentemente a Mancio Ortega, que es el dueño fundador de Inditex, que es la principal empresa española. Después ves las chaquetas de Pablo Iglesias, Sara, ponen... Amancio Ortega es el dueño de Sara. Sí, Claro. Sí, para que hizo la empresa más importante española y además dona permanentemente en la ayuda durante la pandemia, material para los hospitales, etcétera, y Este es ellos marca critican. Y después ves los trajes que llevan y son de Sara, que Y es la marca Podemos Inditex. sería, para que la gente entienda, Podemos es el kirchnerismo Una especie de español, o kirchnerismo, lo simplifiqué mucho. Es el burro de Troya de la democracia española. Es decir, Claro. son esos que se meten dentro del sistema y que el socialismo ha dado la mano, los ha metido dentro del sistema como aliados y Claro. lo destruyen y socavan. Bueno, Acá le decimos troscos eso, ¿no? Trosco. Acá en lugar de atacar a Sara, atacan a Mercado Libre, no sé si conoces, un sitio web, o a Elon Musk, directamente. Sí, seguro que Elon Musk está muy preocupado por las declaraciones. Sí, claro. ¿Cómo se vio desde España, te pregunto, el asesinato o muerte del fiscal Alberto Nisman? Como un asesinato. Sin dudas. Sí. Supongo que, en fin, la gente de Podemos lo verá como otra cosa, ¿no? Una muerte natural, pero, en fin, yo creo que cualquier persona mínimamente informada como un asesinato. Pero fue un escándalo, porque acá en la Argentina fue un escándalo al principio y después se naturalizó. Bueno, eso pasa mucho también. Por eso es tan importante dar cada batalla, porque las cosas se normalizan. Lo que parece un escándalo un día, después al día siguiente es un escándalo un poco menor, o se acumulan tantos escándalos que dejan de ser escándalos. Bueno, ¿no? está pasando un poco eso, ¿no? Sí. Digo, lo vimos acá con claro. con Ishi, Donda, digamos, trajimos los casos de todo lo que se va totalmente. Yo he naturalizando. llegado a y que es un pensar que es casi una escándalo. estrategia. Hacen una acumulación de escándalos cotidianos Claro. para que al final todo se devalúe. Es un ruido tal en el ambiente, en la conversación pública, que ya se degrada el interés por la política. Es como un show, ¿no? ¿Cómo ves la guerra, lo que está haciendo Putin en Ucrania? Después te quiero preguntar si ves puntos de conexión entre Putin y Cristina. Bueno, en Ucrania se está librando la madre de todas las batallas entre la democracia liberal y el totalitarismo, ahí mismo, ¿no? Entre Estados Unidos y China. No, ¿O entre no? el orden liberal, entre la democracia liberal, lo que entendemos por democracia liberal, un orden de paz, de convivencia, de Estado de Derecho, de igualdad, de libertad, etcétera, y un orden totalitario en el que, como te decía antes, os decía, convergen lo peor del siglo XX, el mundo soviético y el nacionalismo, ¿no? Los dos juntos. Y entonces es tan importante que los occidentales o los demócratas en general cobremos conciencia de lo que se libra ahí y estemos dispuestos a asumir los sacrificios que supone defender la democracia en Ucrania. No es un problema de integridad territorial simplemente de un país, se está jugando todo un orden liberal. Un sistema de gobierno se está jugando. Sí, un orden liberal, un orden de paz, de convivencia, de igualdad, de libertad, de Estado de Derecho, es decir, aquello que nos permite vivir en paz y prosperidad. ¿Y Putin qué es? En una palabra o en dos, ¿cómo lo definís? Un asesino, un genocida y un totalitario. Puedo seguir, pero creo que con esas tres ¿Por qué están cuesta claro. tanto? Digo, Pero- la claridad con la que habla esta mujer, pero- ¿por qué no lo podemos hacer acá? Por complicidad.
Porque algunos, digamos, porque vos hiciste enumeraciones. La alianza con Putin, la mirada benévola a Maduro, a Ortega en Nicaragua, a Díaz-Canel en Cuba, a Hamas. Claro. Digamos, acá se ha dicho sin que nadie se ponga colorado que la defensa de Israel ante los ataques habían que ser condenados por iguales, siendo que Hamas no es un Estado, Claro. quiero decir, es una organización terrorista. Entonces, vos decís, bueno, lo ignoran. No, y yo comparto el diagnóstico que tenía Cayetana cuando conversamos. Es complicidad, digamos, es sentirse cómodo con eso. Es que esa es la quinta columna. Siempre hay quinta columnas. Estos son quinta columnistas en Occidente, es decir, la columna que está dentro de Occidente que trabaja para el adversario, intenta destruirlo. Esos son. Entonces hay en España, el Mundo de Podemos, están acá en el gobierno, están en cantidad de distintos países. Te hago una pregunta más de metro cuadrado, como A nos gusta ver. decir a nosotros. Sí, soy ¿Hacía capaz. cuánto que no venías a Argentina? 4 años. Iba a 4 venir años. justo en el 20 y no se pudiste cerró por la pandemia. todo. Claro. ¿Y qué viste? ¿Viste algo? Para la gente que viene de afuera, ¿viste que está muy barato? Tema de inseguridad, estuviste recorriendo la ciudad, por ahí estuviste de un evento al otro y no pudiste mucho, pero... He tenido muy poco tiempo y me encantaría quedarme mucho más, pero tengo que volver porque tengo Sí, sesiones claro. parlamentarias y tengo que volver. Lo que veo es Mira, 2 cosas te diré. He empezado a ver llegar argentinos a España que no se habían ido habían aguantado todas las crisis, una después de otra, y por primera vez Mirá. están dejando el país porque dicen no podemos más, ya no vemos esperanza, no vemos futuro. Y acá lo que veo es una crisis económica y social inmensa. Claro, en el entorno en el que estamos se nota menos, pero en cuanto empiezas a salir un poco, Claro, por eso te hay no solamente la perspectiva pésima, es decir, de hoy y de mañana, sino una sensación de que va a ir a peor, Mirá. y a mucho peor. Y por eso digo que hay que salir de la lógica de esta anomalía irremediable, que en el fondo Un poquito de esperanza. Argentina es así. Sí, como- sí. ¿Sabes qué Llegaste tiene? condenada, ¿Sabes qué ¿no? tiene? Que un poco me sentí mal porque yo pensé que era propio. El aperismo, ápero. Claro. Me decía que es la adversativa. La Esta cosa adversativa, espero. le funciona también. Yo pensé que era una creación no es nuestro, nuestra. no es Yo nuestro, dije, no es nuestro. ápero, claro. ¿no? Fíjate, una preguntita más. adversativa. ¿Llegaste a experimentar un piquete? ¿Lo pudiste ver más o menos? Pues como es interesante para alguien que viene afuera. No, se ve en pero ningún lugar te del puedo mundo. contar lo que Experimentar. son los piquetes totalitarios en las universidades en Cataluña nacionalistas y te mira. aseguro que yo he tenido alguna experiencia en campaña electoral bastante desagradable. Pero para el piquete es el corte de calle, ¿eh? No sé Sí, si está- bueno, en este No es caso, una protesta. escrache / piquete. Bueno, se hicieron piquetes cuando hubo una gran manifestación en Barcelona nacionalista contra las sentencias que encarcelaron a la cúpula que había hecho un golpe de Estado, y hubo piquetes y enorme violencia, ¿no? Estos movimientos de Y violencia. cortan toda la avenida más importante como acá. Claro, cortaron barricadas, fuego, rompieron la ciudad en Barcelona. Argentina potencia. Claro, exportamos. Por ejemplo, la palabra escrache es un invento de acá, pero que se usa en España, ¿no? También. O sea, que se exportan cosas, otras cosas extraordinarias también se exportan. Cayetana, me tengo que ir, pero te quiero hacer la última Sí. siendo mujer. ¿Te considerás feminista? Vos también. Otro que Vos pregunta. también. Ah, ¿le preguntaste también? Vos también, No, claro. perdón. No, te sabía. lo voy a contar. Yo soy feminista de segunda ola, es decir, amazónica. La escuela de Camille Paglia, Ajá. que somos las que no aceptamos la condición de víctimas, las que asumimos nuestra libertad y nuestra responsabilidad y no consideramos que estos 4 señores que están aquí son agresores y violadores en potencia. Muchas gracias. Y que no Menos queremos mal. un agravante de género en los códigos penales como hay en España. Ustedes son presuntamente menos inocentes que yo por haber nacido hombres en España, por ejemplo. Menos mal, porque según la portavoz, no sé si la conocés, somos violadores en potencia. Claro. Gabriela Cerruti lo dijo. Pues no. No. No solo eso, sino que somos aliados, compañeros y colaboradores. Menos mal, que no estamos en guerra, ¿no? No. ¿Y lenguaje inclusivo? ¿Sí? No, yo no estoy por No te perder el gusta. tiempo. ¿Se usa ya o más o menos? Sí, la izquierda sí, ciudadanos, Ah, sí, todas y mira. todas. Y ahora todes. Todos. Claro, eso es el- Todes, claro. todes, Acá está muy de todos, moda. todos. Sí. No, yo no. Como dijo María Vargas Llosa, un día se lo preguntaron y entró la carcajada, ¿no? Simplemente se ría. No, yo simplificación y creo que nos comunicamos perfectamente con el neutro. Alcanza. Un lujo tener, de verdad, muy interesante, ¿eh? Pero Muchas muy gracias. Gracias, Cayetana. Un Muchas lujo. gracias a todos. No, Areti, bien, ¿eh? Muy bien, estamos muy contentos de compartir con ustedes y con Cayetana. Prometo que no la veo en la próxima Sí, nota, dejá de no voy. torturar. Qué pena, lo dejé. voy a echar de menos. Pero entonces- Extrañar. Echar- la palabra echar de acá. menos, Bueno, sí, eso es extrañar. fácil, voy. Mañana te digo, te voy a echar de menos ni me atendés. ¿no? Pero ¿sabes qué? Y me llega a decir, Te bloquea. voy a por ti y se me termina, claro, definitivamente. Gracias, Luigi. Un placer verlos. Bueno, ya me voy al pase con el señor